buenas tardes a quienes tengan la oportunidad de vernos. Agradecer esta invitación de Cristian para poder compartir pues algunas ideas relacionadas al último, podríamos decir, el último momento de todo trabajo de investigación, que es a lo que se le llama sistematización de la información o sistematización de los datos, ¿no? Es una etapa, digamos, significativa, una etapa decisiva, podríamos decir, porque de esta última etapa depende finalmente qué tan relevante llegue a ser la investigación que estamos realizando. Suele suceder que cuando ya hemos pasado por el proceso de investigación, hemos aplicado instrumentos, ya sea encuestas, ya sea entrevistas, observación, bueno, suele suceder que tenemos sobre la mesa un montón de datos, un montón de hojas, fichas, libretas llenas, y luego pues nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con esto que tenemos en la mesa? Pues una primera recomendación es no perder de vista nuestros objetivos que al principio planteamos, ¿no? Los objetivos de investigación. Yo siempre remarco esto en los espacios en los que tengo para compartir o para pues no me gusta decir enseñar, ¿no? Porque no es enseñar, pero de todos modos en estos espacios de diálogo, en las clases, en las que tenemos como tema la investigación, entonces siempre subrayo la necesidad de tener objetivos claros para nuestra investigación. Ya en un video anterior creo que compartimos esta metodología de cómo construir nuestros objetivos, y el punto de partida, en lo personal, yo siempre inicio con preguntas relevantes de investigación. Esas preguntas después se llegan a darle forma de objetivos de investigación. Entonces, retomo esto porque si nuestras preguntas están bien claras, si vamos a tener objetivos muy bien definidos, y si esto está bastante bien construido, entonces ahí están nuestras primeras categorías de análisis. ¿Por qué subrayo esto? Bueno, pues porque todo el proceso de sistematización posterior tiene que estar siempre sustentado en las categorías que planteamos desde el inicio. Ahorita vamos como también a decir algunas especificaciones sobre estas categorías, porque dependiendo del tipo de investigación que hagamos, nos vamos a encontrar cuáles sí y cuáles no son necesarias. Pero como punto de partida, o tal vez para quienes nos iniciamos en la investigación, es tener bien claros los objetivos y definir a partir de los objetivos estas categorías de análisis, ¿no? Estas categorías las definimos, es decir, expresamos qué son, y a partir de esa definición que hacemos de las categorías, determinamos también subcategorías. Las subcategorías son ya aquellos aspectos más específicos que luego nos permiten construir instrumentos, ¿no? Entonces, los instrumentos, ya sea entrevistas, cuestionarios, van a estar organizados en función de estas subcategorías ya identificadas, ¿no? Bien, entonces ya estamos en la etapa en que ya aplicamos, ya hicimos entrevistas, ya hicimos, no sé, charlas, observación, y ya tenemos toda la información allí, ¿no? Pues entonces llega el momento en que esa información hay que organizarla. Eso es lo que se conoce como sistematización y obviamente análisis también de los datos, o algunos autores le llaman evidencia empírica, ¿no? Es llegar al análisis y sistematización de la evidencia empírica. Bien, esa evidencia obviamente está ahí, está en los instrumentos que hemos aplicado, ¿no? Y es necesario entonces empezar un proceso de organización. Yo he planteado construir algunos instrumentos, lo puede hacer digamos cada uno de acuerdo a su trabajo, de forma personal,
las características de los instrumentos de sistematización. Pero yo inicio pensando en que es importante colocar los objetivos, anotar las categorías por cada uno de los objetivos y identificar quiénes son los referentes con quienes trabajamos estas categorías. Pueden ser obviamente referentes empíricos del contexto o nuestros referentes teóricos también, ¿no? A qué autores acudimos para poder entender las categorías que estamos planteando o comprenderlas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este primer instrumento de organización, objetivos, categorías y referentes, entonces empezamos a pensar ya en otro instrumento que nos podría ayudar, como donde definimos las técnicas o desarrolladas, obviamente, ¿no? Con cada uno de los sujetos que participaron y el contenido que estos instrumentos están registrando, ¿no? Bien, esos son como los primeros pasos, pero después vamos a llegar ya al momento en que esto ya se hizo y, como decía hace rato, ya tenemos aquí la información, ya sea en la computadora o sobre la mesa, en las carpetas, ¿no? Entonces, una tablita que enliste todas las categorías, y en una segunda columna las principales preguntas que nosotros hicimos, o guiones o guías, si en el caso si tiene que ver con observación también, referidos a estas categorías, ¿no? Entonces, si organizamos así, o sea, eso nos va a servir obviamente para organizar el instrumento, porque suele suceder que a veces construimos un instrumento conforme nos llegan las ideas y ponemos preguntas a veces pues sin ton ni son, que son preguntas obviamente que tienen que ver con la investigación, pero que las colocamos de manera indistinta, ¿no? Y yo creo que el proceso de investigación es un proceso que requiere organización desde el principio. Por tanto, las preguntas se pueden organizar en bloques. A ver, este bloque de pregunta corresponde a esta categoría, este otro bloque corresponde a esta otra categoría, y entonces podemos tener 3, 4, 5 bloques de preguntas, ¿no? Eso va a facilitar mucho que al momento en que tengamos la información, prácticamente esa información ya está organizada, ¿no? Y por tanto podemos ponerlo en otro cuadro de análisis, nuevamente con asociación a la categoría, ¿no? Estas son las categorías, estas son las respuestas obtenidas, ¿no? Y a partir de ahí empezamos ya empezamos a hacer el análisis, ¿no? El análisis, y al mismo tiempo ya podemos ir empezando o podemos ir entrándole, podemos ir a la redacción. O sea, la construcción de proposiciones es el primer momento. ¿Qué es esto? O sea, empezar a formar los primeros enunciados relevantes que tienen que ver con esta asociación que estamos haciendo entre respuestas y categorías planteadas al principio. Les decía hace ratito que podíamos hacer algunas consideraciones más particulares con respecto a esto, porque pues suele suceder dependiendo del tipo de investigación, porque también aquí hay que considerar esto. Puede suceder que las categorías iniciales con las que partimos el proceso de investigación vayan perdiendo cierta relevancia en el proceso. ¿Por qué? Principalmente esto podría suceder en etnografía. En etnografía vamos encontrando muchísima información de los sujetos con los cuales estamos interactuando, que se van desdibujando las primeras categorías y como que van surgiendo otras. Entonces, aquí la recomendación sería seguir considerando las primeras categorías solamente como puntos de referencia, como para decir, con esto inicié mi proceso. Sin embargo, en el momento en que estuvimos desarrollando la investigación, los sujetos nos aportaron nuevas ideas, ¿no? nuevas categorías precisamente que nos ayudan a entender eso que queremos entender, ¿no? Que queremos comprender. Entonces, ahí notamos que hay entonces lo que se llamarían como categorías emergentes, ¿no? Que de pronto salen de ahí, del campo de estudio. Y estas categorías emergentes nos van a dar nuevamente otra forma de organizar la información que tenemos.
En etnografía, por ejemplo, una de las cuestiones bastante específicas aquí es que el investigador empieza a nombrar este hecho que está estudiando a partir de lo que los propios sujetos dicen de ese hecho, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que usamos como las mismas palabras que se manejan en el contexto y esas pasan ya a ser las categorías con las cuales se organiza la información que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, esto digamos que podría aplicarse en general a la investigación cualitativa, pero la etnografía yo creo que es mucho más específica en ese sentido. O sea, ¿cómo logramos obtener y construir un discurso de análisis o de crítica a partir de lo que los propios sujetos expresan, ¿no? Entonces, eso sería en este caso. Cuando de pronto nuestra investigación puede ser, no sé, más de corte cuantitativo, pues me parece que aquí las complicaciones tienen más que ver con pues el manejo cuantitativo, que no es así como tan fácil, ¿no? Es decir, tener dominio de técnicas estadísticas para poder agrupar y poder categorizar la información que está obteniendo a partir de, no sé, de tendencias, de medias, de promedios, ¿no? Entonces, esto es otra, digamos, otra cara de la investigación. Entonces, yo por eso decía que cuando hablamos de sistematización de datos o sistematización de la información, sí tenemos que tener primero bien seguro qué tipo de investigación estamos haciendo, ¿no? Porque no aplica lo mismo para una investigación 100% cualitativa o que para una investigación 100% cuantitativa. Entonces, no solo es la organización del dato que es diferente, ¿no? Desde la técnica incluso, ¿no? Es distinta. La organización del dato es distinta y obviamente que los procesos de interpretación pues también serán bastante diversos, ¿no? Diferentes. Entonces, aparte de esta gran distinción entre dos tipos de investigación, desde lo cuantitativo o lo cualitativo, está la enorme diversificación que existe dentro de estos enfoques también, ¿no? O sea, la misma investigación cuantitativa también tiene otras modalidades, distintos métodos que requieren formas distintas para sistematizar, y la investigación cualitativa por su parte también, ¿no? Pues no es lo mismo estar trabajando desde un enfoque fenomenológico, de representaciones sociales o no sé, desde la hermenéutica. Entonces, cada uno de estos enfoques va marcando pautas distintas para ir haciendo el tratamiento de la información. Entonces, pero en todo caso, yo creo que la recomendación es válida siempre que desde el principio tengamos nuestros objetivos claros, bueno, nuestras preguntas de investigación bien claras, nuestros objetivos, y que todo el proceso de sistematización lo vayamos siempre organizándolo de acuerdo a estos objetivos, ¿no? Al último, cuando ya construimos, o sea, ya terminamos de hacer todo el análisis y ya construimos nuestros primeros párrafos, podríamos decir, de cada una de las categorías ya analizadas, vamos a ir viendo cómo si es un capítulo, un apartado, no sé, del texto que vayamos a construir, en este caso si es una tesis, entonces esta última parte que integra los resultados ya analizados o discutidos, puede irse organizando también en función de los objetivos. Eso le va a dar más claridad todavía al documento, porque no se pierde la secuencia desde que inicia hasta el final. Vemos cómo la investigación va siendo transversalizada por los objetivos que nos hemos planteado desde el principio. Así vamos a tener una relación directa, un planteamiento de problema bien claro y unos resultados, unos datos analizados con relación directa al planteamiento planteado inicialmente, ¿no? Pues esos son así a grandes rasgos lo que podríamos como compartir como sugerencias acerca de
este proceso de sistematización. Bien, pues como para ir cerrando esto, quizás también conversar un poco sobre lo que ha sucedido en la práctica mientras estamos de pronto asesorando algunos trabajos de investigación con estudiantes, ¿no? Uno es esto que ya les decía al principio. Muchos estudiantes se paralizan una vez que tienen el montón de información sobre la mesa, porque de ahí ya no saben qué hacer. Entonces, para ello, lo que apenas comenté, regresemos a nuestros objetivos de investigación y veamos qué tan congruente están nuestros instrumentos planteados con respecto a los objetivos. Entonces, eso va a ayudar mucho para tomar decisiones con respecto a la información. Bueno, lo otro, decíamos, es construir estos instrumentos, estas tablas, cuadros, siguiendo también esta misma línea de los objetivos de investigación. Algunos estudiantes, por ejemplo, empiezan a ser pues ya bastante creativos y empiezan a organizar tal vez a través de mapas mentales, ¿no? A partir de mapas conceptuales también. Es importante trabajar esto que se llama como esquemas de organización de pensamiento, ¿no? Es decir, mapas, cuadros, tablas, y no precisamente estamos hablando de cuestiones cuantitativas, ¿no? Sino más bien se trata de cómo ponemos los datos de manera que el lector en una primera mirada pueda ver todo, ¿no? Una tabla ayuda mucho para eso. En una tabla se pueden poner los principales conceptos analizados y como la reflexión inicial que se hace sobre estos conceptos, ¿no? Después podemos, ahora, obviamente, construir toda una narrativa con respecto a esta tabla que nos ayude ya a entender qué estamos poniendo ahí. Pero sí, poner estos elementos visuales ayuda mucho en el proceso de sistematización como tal y en el proceso de lectura también, ¿no? O sea, tablas bien organizadas, mapas conceptuales, mapas mentales, ¿no? Hay diferentes tipos de esquemas, araña, estrella, cubo, no sé, donde podamos nosotros visualizar. La idea o la intención acá es que podamos crear imágenes sobre lo que la información representa, tanto para nosotros y cómo esa podría también representar cierta facilidad para que el lector también pues se haga, ¿no? Del contenido que estamos proponiendo, ¿no? Entonces eso sería algunas cuestiones que hemos observado, ¿no? Con los estudiantes, cómo pueden hacer uso de diferentes herramientas, diferentes instrumentos para poder presentar su información de manera clara, concisa, precisa, ¿no? Y que es, vuelvo a repetir, ayuda para sí mismo y ayuda para el lector también, ¿no? Bueno, al principio igual creo que planteo algo sobre la importancia de sistematizar los datos, pero tal vez me faltó un poco como comentar de que, bueno, creo que lo dije, ¿no? Es decir, si esta última parte es como lo más relevante del proceso de investigación, porque es precisamente donde yo voy a decirle al otro lo que encontré, por tanto tiene que ser un proceso bastante claro, bastante sistemático, ¿no? Y bastante organizado, ¿no? Realmente hemos visto que muchas investigaciones pierde uno el interés como lector cuando iniciamos leyendo, por decir algo, en algún artículo, un tema que se nos antoja bastante interesante por el proceso o por el tema de investigación que se está proponiendo, pero cuando llega uno a los resultados ya no encontramos lo que queríamos, lo que pensábamos encontrar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver precisamente con haber perdido de vista los objetivos, ¿no? Por tanto, una información bien organizada al último, resultado obviamente de un proceso de sistematización riguroso, pues le va a dar relevancia precisamente a la investigación, ¿no? Entonces, esto es importante también como profesores, porque finalmente, aun cuando no nos dediquemos
no dediquemos de profesión a la investigación, ¿no? Somos profesores y en su momento siempre nos planteamos preguntas acerca de por qué pasa esto en mi aula, o qué se podría hacer para remediar esto dentro del aula, o por qué esto sucede con la comunidad, o qué papel juega la comunidad con lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, cómo interviene la comunidad en lo que estoy haciendo. Entonces, de pronto sí nos planteamos varias preguntas como profesores. Y en ese sentido que cobra relevancia estos trabajos de investigación que hacen otros precisamente para empezar a entender nosotros mismos lo que nos está pasando. Recientemente conversaba precisamente con una estudiante de la maestría que nos compartía sobre su proyecto de investigación que tenía que ver sobre esto que ella le está llamando el malestar y el bienestar docente en contextos indígenas. Y me resultaba bastante significativo, interesante, cuando ella decía, me interesó este tema porque yo empecé a ver que yo no estaba satisfecha con mi trabajo. Entonces, nace esa investigación con el sentido de entender ella misma qué pasa consigo misma, pero al momento en que ella entiende lo que pasa consigo misma, está reflejándose en otros. Y entonces los otros que también pueden estar pasando situaciones similares, ven en el trabajo de la profesora algo que les puede ayudar a ellos también para ir entendiendo su propia vivencia en la práctica docente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de los trabajos de investigación, en este caso del campo educativo, que no solamente quede para el tesista, que no solamente quede para el archivo, para la biblioteca, sino que sean trabajos que logren llegar a otros profesores y que los otros profesores puedan verse a través de estos trabajos de investigación y eso obviamente va ayudando, colaborando en mucho a ir resolviendo las cuestiones que cada profesor se plantea, ¿no? O los problemas que pueda estar teniendo.